¿Qué está pasando en Morena, Jalisco? Aquí ya habíamos sostenido nosotros que Morena es el lobo de Morena y hoy les vamos a explicar algunas situaciones de por qué el partido vemos que anda mal por acá. Quédese con nosotros. Sin lugar a dudas, Morena, Jalisco trae un despapalle, como diría el Eddie, ¿no? Y esto es obvio y no es más que el resultado de una serie de eventos desafortunados que ha tenido ese partido político en el estado que no le ha permitido quedárselo. ¿Con qué tiene que ver este problema? Pues, sin ni más ni menos, con un empresario medicinero, una expriista del Partido Verde, pero que quiere Morena, un expanista con una pensión millonaria que representa todo, pero menos los ideales de Morena. Y bueno, evidentemente nos tendríamos que remontar a la génesis del partido para darnos cuenta de por qué en Jalisco no han entrado o no han podido lograr, porque a diferencia de otros estados, cuando se venía la ola obradorista que iba ganando todo, aquí en Jalisco parece que les pusieron freno, ¿no? Aquí la ola naranja los detuvo. Lo demás, nosotros ya sabemos que es historia, pero ahora nos vamos a remontar ni más ni menos a lo que pasó en la elección del 2024 y es lo que tiene hoy a Morena Jalisco, pues a punto de ser un desastre. En noviembre del 2023, recordarás, Eddie, nombraron a Claudia Delgadillo como la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación del Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco. Sí, la diputada del Partido Verde Ecologista de México fue elegida por temas de paridad. Enfrente de ella tenía ni más ni menos que a la morenista Clara Cárdenas. Seguimos sin saber quién es Clara Cárdenas a estas alturas. José María Martínez, el expanista, que es antiaborto, pero que le sirvió nada más con eso para meterse a la candidatura de Guadalajara, que también perdió. Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, cuyo mayor logro profesional es ser el papá de Checo Pérez. Y Carlos Lomelí, el empresario que le metió feria desde el principio y que hasta ahora le hizo justicia a la revolución, ganando su primer elección, en esta ocasión para el Senado, después de perder el estado, después de perder la capital, pero que se ostenta como el jefe máximo de Morena en Jalisco. ¿Por qué esto fue un problema dentro de Morena? Porque para empezar, cuando eligieron a esta política profesional que era emanada del PRI de Jorge Aristóteles Sandoval, en paz descanse, sin lugar a dudas fue una gandalle lo que hizo con la candidatura. O sea, ella en automático desplazó a todos aquellos que habían picado piedra legítimamente y que pensaban que Morena iba a darles la oportunidad de tener una candidatura. No fue así, porque con la alianza a nivel federal, el estado de Jalisco le tocó al Verde. Por lo tanto, le tocó sentarse a los candidatos de Morena y quedó una expriista como titular y no la mejor candidata, ¿no? Ella es una política profesional con todo el colmillo que se fue acomodando. ¿Cómo se dice? No, que se fue acaparando los espacios poco a poco de Morena. Entre ellos arrimó a mucho expriista, ¿no? Por ahí vemos la figura de Rocío Corona Nakamura. Ella es una histórica priista que tiene creo que el récord de más personas. Ella y Quique Velázquez son los que más han estado en el Congreso del Estado, ¿no? Y ella ha brincado de un lado a otro, pero seguía gobernando y ahorita ya es senadora en fórmula con Carlos Lomelí. O sea, no saben ustedes que hay una priista de hueso colorado detrás de Carlos Lomelí. Por eso luego a veces dicen que Morena es el nuevo PRI, es la cuarta transformación pero del PRI, PNR, PRM, PRI, Morena, ¿no? Y también se llevó otros tantos del gabinete de Jorge Aristóteles Sandoval que le estuvieron ayudando, algunos incluso hasta exconvictos o no sé qué, pero ya estuvieron con ella, ¿no? Uno de los casos que estuvo ahí fue Eduardo Almaguer, fue el que dirigió toda la temática ahí de la defensa, que pues a final de cuentas no le sirvió porque no terminaron rehaciendo la elección. Miren, el coraje ya se venía gestando desde hace rato, porque a Carlos Lomelí le dieron todo y nunca ganó nada. Él perdió en el 2018 contra Enrique Alfaro la gobernatura por aproximadamente 500,000 de votos. Le metió más de 500,000 votos, para sorpresa de nadie, era mal candidato, ¿no? Ni las manos metió el pobre doctor. Pero posteriormente en el 2021 se aferró el doctor y le dieron la candidatura para presidente municipal de Guadalajara. ¿Qué te quiere decir esto? Que ese partido político no estaba generando cuadros o que alguien no permitía que hubiera cuadros políticos y quizá ese alguien era un doctor, ¿no? Pues era el de las ferias. Bueno, en el 2021 Pablo Lemus hizo lo propio, metiéndole 2-1 en las urnas. Le ganó por el doble de los votos al vato, ¿no? Todos pensábamos que eso le iba a servir al doctor Lomelí para estar desahuciado y triste, pero sin lugar a dudas, después de perder una elección, lo que queda que es el partido. Y él se aferró con uñas y dientes al partido político, quedándose las posiciones estratégicas y acomodando a su gente a gusto, ¿no? Donde iba. Parecía más vocero este sujeto Irán Torres que quien se supone que era ahí el vocero y todas esas cosas, ¿no? El doctor siguió tejiendo su candidatura rumbo al 24, pero ahora con una posición
digamos, más combatiente, ¿no? Como un astuto pragmático, y ya dejaron de importarle las formas, al grado que lo vimos en reuniones ni más ni menos que con Raúl Padilla López, el jefe del grupo de G, que en paz descanse, uno de los políticos más prominentes de este estado, muy bueno, por ahí quieren debatirlo, pero la verdad es que el señor era bueno, era talentoso para la política, ¿no? Pero bueno, ahí Lomelí, hasta que aplicó una máxima de la política, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se alió con el grupo Universidad y todos se fueron a darle en contra a la pesadilla naranja de Lomelí. Al final del día, exacto, no les ajustó. Por temas de paridad, Carlos Lomelí no pudo ser candidato para infortunio de Morena Jalisco, porque les voy a decir una cosa, ya que vimos el antecedente y la elección, es probable que al doctor le hubiera ido mejor, ¿eh? O sea, en el Senado recibió una votación histórica. Sin embargo, la encuesta de Morena no le favoreció, mandándolo al Senado, la elección que sí ganó, y pues ya vemos, lo demás es historia, ¿no? Al fin le hicieron justicia, tantos millones de millones que seguramente le ha invertido ese señor. El dinero me sorba. ¿Qué otra cosa vemos que hubo en detrimento de Morena? Que como estrategia fue muy buena, pero para el partido no le favoreció tanto. La mega alianza en Jalisco. Se hizo una mega alianza en Jalisco que tenía 5 partidos políticos, 3 partidos a nivel nacional, 2 partidos a nivel local, es decir, Morena y sus rémoras, el Verde y el PT, y 2 partidos locales, Hagamos y Futuro. Se unieron los 5. ¿Qué pasa cuando unes a 5 partidos políticos? En automático desplazas a las bases de tu partido. O sea, muchos morenistas que estuvieron ahí durante mucho tiempo trabajando en automático fueron desplazados. Si tenían oportunidad de competir por su municipio, los bajaron y los pusieron en fórmulas con otras, porque en los acuerdos políticos pues le tocaba a alguien más, ¿no? La verdad es que a quien se le ocurrió la estrategia de operación política pues estuvo bien, todos contra MC. La verdad es que si no, no creo que hubieran ganado. Llevaba buen arrastre el candidato Pablo Lemus, y por ahí MC es un partido ya no nuevo en Jalisco, pero nuevo a nivel nacional, que ha sabido hacer las cosas y que tiene una buena comunicación. Entonces sí estaba dura la batalla, ¿no? Si eran 5 contra 1, estuvo parejo, ¿no? Fíjense, Morena Jalisco se alía entonces con estos partidos y le da entrada a 2 partidos locales. ¿Quiénes son esos partidos locales? Por un lado está Futuro, ni más ni menos que de Pedro Kumamoto, aquel joven que en el 2015 fue candidato independiente, llegó a la Cámara de Diputados, se dio cuenta que sin partido no le iba a armar, que tenía que tejer alianzas, pero después en el 2018 se le ocurrió ir al Senado y mandó a sus candidatos sin un partido, sacaron una votación electoral muy buena que les hubiera dado para ser la segunda fuerza política en el estado, y pues no le gustó nada, porque al no ser partido político no les tocaron pluris, quedaron todos desplazados, no llegaron a ningún lado. Pedro Kumamoto perdió, se fue 3 años a estudiar, regresó en el 21, fue candidato a Zapopan, perdió en Zapopan, pero quedó de regidor. Ganaron unos municipios, de hecho uno, Tamazula de Gordiano, cuyo exalcalde Lalo Gutiérrez creo que se llama, ya no lo quiere, detesta a Pedro Kumamoto y lo exhibió como era. Pero en fin, esa es la historia de un partido que agarró. El otro es Hagamos es el partido del grupo político de la universidad. Bueno, lo bueno que tiene este partido político es que tiene presencia casi en todo el estado. ¿Por qué? Porque la red universitaria, al ser una red, tiene en todas las regiones por lo menos una prepa o un centro universitario. Y esto le dio la operatividad que no tenía Morena, porque principalmente lo que le ha faltado a Morena Jalisco es una cosa, Eddie: organización. Son desorganizados, se están mordiendo entre ellos y es un desmadre y no se ha cambiado. Pero bueno, este acuerdote, ¿a quién crees que le vino beneficiando? Pues el mundo diría que a Morena, pero no, porque ni ganaron la elección. A quien benefició, aparte de Hagamos, pues evidentemente fue al Verde Ecologista. ¿Por qué? Porque el Verde Ecologista termina poniendo su candidatura a gobernación, ¿no? Y al final de cuentas se gana 3 posiciones en el Congreso local, y gana también estabilidad política y una forma de hacer acuerdo político, ¿no? Lomelí, pues en su desesperación de no ganar nada, estuvo soltando de todo para todos lados. Tal es el caso que Hagamos se lleva 3 diputaciones de mayor relativa, el Verde ya dije que se llevaba 3, Futuro se lleva 2, el PT se lleva 2, sumadas a las 10 de Morena de 38 totales. O sea, nada mal lo que tienen en el Congreso. Claro. Aparte de eso, se llevaría el doctor su senaduría, y junto con la expriista Nakamura, se llevarían El Salto y Tlaquepaque, municipios del área metropolitana de Guadalajara que no eran de Morena, ¿no? Y que los ganan, ahora sí, se los ganan a MC, y mantienen Tonalá con Sergio Chávez. Eso para mí ya fue una ganancia, porque si no lo hubieran hecho juntos no lo harían, ¿no? Les fue muy bien en términos generales, pero si lo aterrizamos a las bases, una vez más los volvieron a ignorar, una vez más se le dio entrada a un desfile de expriistas en Morena, como los Barba, que lo revivieron en Tlaquepaque. Veíamos a Alfredo Barba haciendo política al estilo Ampón del PRI de antaño, donde se quiso meter hasta por las boletas al IEPC. Saludos al IEPC, porque en esta elección les dieron con todo, parecía que era otro partido político
político enemigo de Morena, ¿no? Hagamos y Futuro perdieron el registro y creemos que perdieron, pero no, la verdad es que les hubiera ido peor si no hubieran ido a este acuerdo. O sea, entraron en este acuerdo y tuvieron muchas ventajas, entre ellas haber ganado algunos municipios y haber posicionado diputados dentro de la Cámara, ¿no? Creo, por ejemplo, cuando hagamos en el PRD, creo que a nivel local nunca logró tener las 3 diputaciones como sí las tuvo actualmente o en su momento cuando el Grupo Universidad hizo acuerdo con Movimiento Ciudadano. El Verde ni se diga, el Verde siempre le va re bien por estar ahí colgándose acá. Hasta ganaron Puerto Vallarta, Eddie, con un candidato, sinceramente el candidato es bueno, Luis Munguía, ganó incluso a Morena, saludos a mi compadre, y pues le arrebataron en el nivel local una curula al PRI, el PRI había tenido 3 diputados y el tribunal se los quitó y le dio uno al Verde Ecologista. El Verde Ecologista es un partido de profesionales en la política, no les interesa ganar más que mantener su registro y una que otra cosa para negociar. Pero bueno, a estas alturas Morena, Jalisco ya está lleno de personas que vienen de todos lados menos de las bases. Tienes un montón de priistas, tienes un montón de panistas. Ahora ya vas a tener gente de Hagamos porque Quique Velázquez se va a la bancada, uno de los legisladores más experimentados se va a la bancada de Morena, ahí va a estar como prestado. Y tenemos personas de Futuro, se dice que Pedro Kumamoto va a aceptar una posición en el IMSS a nivel federal, lo cual va a ser a cambio de sumar sus 2 diputadas a la bancada de Morena y entonces ya van a ser más de lo mismo, no tienen partido, van a ser de Morena. Pedro Kumamoto en exclusiva va a ser, ya no hay Futuro, pero lo que sí hay es un partido guinda con ellos, ¿no? Y le dieron entrada hasta políticos de la extinta FEC, vamos a ver por ahí, ¿no? Pero de los servidores de la nación, Eddie, ni sus luces, ¿no? Entre ellos, uno de los no beneficiados que siempre han estado ahí es Alejandro Puerto. Vamos al caso de Alejandro Puerto. Puerto es un político joven que se caracteriza por tener un buen tino, Eddie. Siempre se ha colado a varias partes. La verdad es que siempre ha estado en su mira la Villa Maicera, siempre ha querido Zapopan, ya tiene por lo menos un sexenio apuntando para allá. Incluso creo que estuvo trabajando ahí en sala de regidores. Me consta, él se ha metido a las colonias menos favorecidas, es una persona de pie, que pica piedra, talla suela, se asolea, va a atender las necesidades de los vecinos y todo. O sea, así es como se subió a la contienda para primera vez, en primera vez, donde lo bajaron por meter a Alberto Uribe, lo que proyectó a Alex Puerto es justamente estarse metiendo a las colonias menos favorecidas, ¿no? Pero con eso le alcanzó para ser regidor. Bueno, él que se denomina un obradorista de hueso colorado, pues se vio la primera vez desplazado, como ya les dije, por Alberto Uribe. Pero Alberto Uribe era un exalcalde de Tlajomulco que había sido del grupo cercano de Alfaro. Incluso estaba pronosticado que fuera el coordinador de campaña de Alfaro y se termina yendo a Morena por su amistad con Marcelo Ebrard o el liderazgo político que tiene Marcelo sobre él, ¿no? Entonces él termina dejando a MC por irse al ebradorismo, ¿no? Y con eso le gustó para ser candidato en Zapopan y algunas otras posiciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente en la Secretaría de Economía. Esa vez que bajan a Puerto dices, pues está bien, Puerto está chavo y todo. Lo difícil es que ahí aguanta el Puerto. El Puerto es el que se agarra tirándole madrazos a Franje y toda la administración en Zapopan. Él sacó lo de Accendo y demás videos y todo. Una persona muy crítica, ¿no? Mientras hacía eso, él seguía tallando suela y comiendo sol y sudando la gota gorda ahí en el camino para que Zapopan le quedara libre. Y en efecto le quedó libre. Pero libre para Pedro Kumamoto, que en el acuerdo lo desplazan y ponen al candidato de Futuro que sea el titular en la elección, acompañado ni más ni menos de Armenta, güey, Javier Armenta. Dos personas de las cuales no hace amistad Alejandro Puerto porque representan todo lo contrario a él. Incluso Alex Puerto en su tiempo fue muy crítico a la universidad, ¿no? Pues miren, al Pedro Kumamoto, sin necesidad de asolearse, sin andar visitando las colonias, sin llenarse de polvo, nada más haciendo tertulias en cafés hipster y tomando ahí diálogos en el terrible Juan del Iteso, pues le ajustó para llegar a donde no le llegó a Puerto, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues obviamente genera un resentimiento a Puerto que le da para que lo manden en la lista plurinominal para la Cámara Local de Diputados, ¿no? Es evidente que esto afectó los sentimientos de Puerto, pero como un buen político dijo, me voy a aguantar porque me están dando un espacio en la lista, ¿no? Voy a soportar que aparte tienen ahí un feusta que baila salsa en la fórmula y a mí no. Pues aguantó el Puerto, ¿no? Una vez más, las bases de Morena chambeando para que no les diera nada, y eso nos consta a nosotros, ¿no? La gota que sigue derramando el vaso tiene que ver con que Puerto buscaba la representación de la bancada de Morena, güey. O sea, él al sentirse un obradorista, pues sintió que le correspondía, pero el ganador fue ni más ni menos Miguel de la Rosa Figueroa. No, mames. Todavía no sabemos quién es. ¿Quién es? No tengo ni idea quién es, pero pues
Pues dicen que lo que sí hicieron estos sujetos fue ponerse de acuerdo sin invitar a Puerto para definir quién iba a ser el líder de la bancada. Y así es como ponen a Miguel de la Rosa como líder y a Marta Arismendi como la vicecoordinadora. Cabe mencionar que Marta Arismendi también es una expanista. Ella estuvo en el PAN Guadalajara como regidora. Evidentemente se iba a enojar el Puerto. Y como vocera posiciona ni más ni menos que Itzul Barrera, la hija de ya sabemos quién. Entonces, otra vez, los poderes fácticos oprimiendo a al chavo que le andaba chameando en el sol. Se iba a enojar, por lo tanto, Puerto termina declarándose un diputado sin partido. Ojo, sin partido. No va en contra de Morena ni se une a otro partido. Él dice que es sin partido, lo cual me parece una posición astuta porque sacando números, tal vez su voto puede ser primordial y lo van a comprar caro en cualquiera de las dos bancadas. O sea, como negociador lo hizo bien, ¿eh? Y también como berrinche se la creo, porque qué coraje que mientras todos estén chingándole lleguen otros y se queden con todo, ¿no? Como ya les narramos, una vez más le dieron palo a Alex Puerto, ¿no? Y él hace un señalamiento muy interesante. Dice que ha habido un maltrato sistemático a la militancia a favor de ciertos cacicazgos en el partido, lo cual creo que tiene toda la razón. A final de cuentas, ¿quiénes te están mandando ahorita en Morena? Pues los expriistas y el del varo, que es Carlos Lomelí. Incluso se les está metiendo ya Pedro Kumamoto, una persona que era de un partido ajeno, que representa todos los ideales, pero al revés de Morena, ¿no? Pero que ahí está y que le dan entrada hasta expanistas, ¿no? Y la gente que estuvo ahí chingándole pues no tiene nada. Pero recordemos que estamos hablando de política, y en política el que tiene poder puede. Y la moral es un árbol que da moras, ¿sí? Es un árbol lleno de moras. Entonces, mientras los dinosaurios se siguen de guindas, pues los naranjas van a seguir gobernando el estado. Yo creo que para bien del estado, porque si no se pueden poner de acuerdo en un partido político, no los imagino gobernando. Ya vimos algunas malas experiencias de Morena gobernando. Una de ellas fue en Zapotlanejo, donde estaba el hermano del Canelo, que a pesar de que el Canelo nos cae muy bien, pues vimos que su gestión fue malísima y terminó perdiendo para regresar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Y otros tantos casos que hemos visto donde desgraciadamente los gobiernos de Morena no se distinguen por ser los más astutos, pero sí por terminar siendo más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se surten de figuras que son más de lo mismo. ¿Qué puede hacer Morena o qué le podemos recomendar nosotros? Absolutamente nada. Ese partido ya está podrido. Se acaba de convertir en un partido catch-all que está agarrando de todo. Y que si no se libran de todas esas rémoras, se lo va a terminar consumiendo los políticos tradicionales de siempre. Dígame usted si no, Ricardo Monreal no son los ideales que representa Morena y sin embargo es el sujeto que se está quedando con el partido. Dígame usted otro montón de políticos que les voy a decir, y ese no era de ese partido, de otro, ya se lo está quedando. Y el priismo de antaño es el que se está haciendo ver en un partido como Morena. ¿Y qué es lo que nos preocupa de sus técnicas represoras? Es que los ideales del obradorismo son unos, pero las acciones son otras. Y mientras unos te dicen no mentir, no robar, no traicionar, ese partido se está llenando de rateros, traicioneros y mentirosos. Hasta aquí la dejamos, Miedi, cuídense mucho, síganos sintonizando.